buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, Dios mediante, en medio de las tribulaciones y los afanes de cada día y de esta época tan particular. Hoy quería que conversáramos, porque con este tema de la cuarentena pues no es lo mismo de siempre, sobre un tema de un servicio nuevo que nos están pidiendo al amparo de la ley 9832, que es una ley que viene a permitir la reducción de la jornada y pues que significa para muchísimos empleados que van a recibir menos ingresos, lamentablemente. Así que vamos a conversar sobre esa ley 9832. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible porque esta es la primera vez que voy a intentar hacer esto y sola. Así que muchísimas gracias a las personas que me orientaron, me ayudaron de cómo se hace una transmisión de Facebook Live. Así que vamos a hablar de esta ley 9832 y la certificación del contador público autorizado. Ayer, gracias a Dios y al trabajo de unos colegas que nos colaboran de manera gratuita en la comisión de normas y en la junta directiva, a todos nosotros, pues emitieron una guía de observación, es decir, es una guía nueva, completamente diferente a las que hayamos tenido y sacada en tiempo récord para tratar de ayudarnos a todos a hacer un mejor trabajo. Entonces la idea es que vayamos conversando, que vayamos revisando lo que dice esa ley para los efectos de nosotros como contadores públicos autorizados y la guía de observación que emitió el colegio el día de ayer. Como estoy haciéndolo yo sola, pues no voy a poder responder tal vez tan rápido como desearía. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Así que si a alguno no le respondo en el instante, ahora durante la mañana le respondo. La guía de observación que emitió el colegio la pueden buscar en la página del colegio. Si no, me pueden hacer llegar un WhatsApp y se las paso por WhatsApp, que es más fácil para mí. Así que quedan las dos opciones para ustedes, como mejor se sientan. Y como decíamos, la idea es que compartamos, porque no podríamos hablar de una capacitación en estos momentos de la manera habitual, sino que compartamos sobre este tema. Entonces voy a hacer la primera parte, que es revisar las cosas de la ley que más nos interesan para nuestros efectos. Katia, una querida colega de Pérez Celedón, me pidió una presentación al respecto, así que Katia, para vos ahí va a estar, y los colegas, una presentación en Power Resumen de las cosas que creo más importantes de esta ley 9832 que deberíamos de tener presente nosotros como contadores públicos autorizados. Así que vamos a iniciar. Sé que la presentación no la van a poder ver bien desde su casa, pero la idea es yo guiarme y que después ustedes pues visualmente hayan asociado alguna imagen y tomado alguna nota para facilitar el repasar. También contarles que me están diciendo que el colegio va a hacer una actividad virtual sobre esta guía que ha sacado. No sé si va a ser hoy o si va a ser el lunes, entonces también estar atentos, ¿verdad? Entonces para que podamos remitirnos a la voz oficial que es el colegio. Vamos a repasar esta ley. Esta ley 9832 va a permitir entonces que le reduzcan la jornada laboral a los trabajadores. Vean que no es que reduce el salario con el que se pactó la relación obrero-patronal, es que se reduce la jornada. ¿Eso qué significa? Que van a poderle asignar menos de 8 horas y por supuesto entonces el salario va a ser proporcional al tiempo que ha laborado. Hago esta primera observación porque algunas personas dijeron es para reducir el salario, y no es para reducir el salario, es para reducir la jornada. Son dos cosas muy diferentes. Adicionalmente, tener presente que esta ley solo aplica a los empleados privados, no a los empleados públicos. Y sabemos que el Estado ha venido desarrollando figuras paraestatales alrededor donde la relación de empleo es de carácter privado. Así que podría ser que veamos que esta ley se aplique a esferas que no son las habituales en esa materia. Pero como no soy abogada, voy a omitir ese aspecto, pero sí va a ser interesante ver hasta qué punto van a tratar de aplicarla en relaciones de empleo de carácter obrero patronal privado y no de carácter público, ¿verdad? Porque por este crecimiento del Estado a través de otras entidades que no son las tradicionales podría haberse reflejado.
Entonces, esta ley, hay 2 artículos que usted como contador público autorizado tiene que estudiar con detalle. Es el artículo 1 y el artículo 2. El artículo 1 nos va a estar hablando y el 2 sobre el objeto de la ley y el alcance. Y dice que el objetivo de esta ley es tratar de preservar la relación de empleo, es decir, tratar de que en una situación de emergencia nacional como la que estamos atravesando, usted y yo podamos conservar nuestras relaciones de empleo privado. Pero como el patrono no está recibiendo los mismos ingresos de siempre, pues no puede soportar los mismos costos habituales, porque no se trata de una estacionalidad, no se trata de que es parte del ciclo del negocio. Entonces, en este sentido, viene esta ley a responder a una necesidad y es tratar de conservar el máximo de empleo posible, y esa debe ser la prioridad. Y aquí nosotros, como contadores públicos autorizados, tenemos que recordar que nosotros actuamos en nombre del Estado, por decirlo en términos popular, para poder venir a dar fe de un acto. Entonces, primero, esta ley, ¿cuándo se aplica? Cuando hay una situación de emergencia nacional. Entonces, primera tarea, si usted va a hacer una certificación como contador público autorizado bajo la ley 9832, busquémonos la declaratoria de emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia, que salió a principios de marzo. Si la memoria no me falla, sale el 8 de marzo. Entonces, podés entrar, buscarla en la página de la Comisión Nacional de Emergencia. Igual, si no la encuentran, me la pueden pedir y yo se las paso por WhatsApp, con mucho gusto, o por la página de Corban. Para los colegas que me preguntaron qué era Corban, es una sociedad que solo se dedica a dar capacitación, no hace otra cosa. Entonces, es a través de la cual con otras personas desarrolla una actividad de capacitación. Y bueno, el ámbito de competencia que se desarrolla en el artículo 2 dice: será de aplicación para todas las relaciones de empleo privado que se rigen bajo la ley, bajo un principio de excepcionalidad. O sea, solo se va a aplicar esta ley por excepción. Y esa excepción es que haya un evento catastrófico que sea declarado de emergencia nacional que impacte la operación de las empresas en el país. Entonces, necesitamos esa declaratoria. Y dice algo muy importante, es que dice: la persona empleadora, o sea, persona física o jurídica, porque lo dejo abierto, tendrá la potestad de determinar unilateralmente los contratos de trabajo afectados por la reducción de la jornada. Pero en otros artículos más adelante va a decir y va a advertir que no se puede prestar para discriminación de ningún tipo. Entonces, importante que para los patronos y los colegas que actúan como administradores tengan presente que a la hora de decidir a quién se lo van a aplicar, se aseguren que sus criterios son objetivos y se aplican de forma general a una porción o a toda la empresa. No puede ser utilizada como una medida para venir a incomodar o acosar o a dañar la relación obrero-patronal. Recordemos que en nuestro país es de las relaciones más privilegiadas, gracias a Dios, y que incluso se custodia desde la misma constitución política. Por eso es que nuestros derechos como trabajadores son irrenunciables, son derechos y son deberes. Entonces, en el artículo 3 nos va a hablar de la reducción de jornada y dice que el principio para aplicar esta ley es que los ingresos brutos, vean que no dice ingresos propios de la actividad, no, todos los ingresos brutos de esa persona empleadora. Entonces, ¿quién es el empleador? Ese es otro punto importante, porque tiene usted que asegurarse de entender quién es el empleador, quién es el patrono, no quién le parece, no quién la persona identifica, no, quién. Y aquí vamos a tener un tema importante, es que muchas veces en la práctica en nuestra querida Costa Rica no siempre encontramos lamentablemente la formalidad de un contrato de trabajo. Entonces es importante que usted no suponga quién es el patrono, sino que se asegure de entender quién es el empleador de esas personas. Gracias a la reforma laboral que tuvimos, pues se ha venido documentando mejor ese tipo de situaciones, pero es importante que usted, otro punto de su revisión, es que identifique claramente quién es el empleador. Y este evento catastrófico que provoca una reducción, dice,
de un 20% de sus ingresos o más, que es lo que va a permitir una reducción en la jornada. Y de acuerdo al monto en que se reducen los ingresos, así también entonces vamos a ver que se va a permitir o no aplicar esto. Entonces el mínimo es un 20% de los ingresos brutos. Nuevamente, no está hablando ingresos después de descuentos, no dice ingresos propios de la actividad, no dice ingresos financieros, dice ingresos brutos. Entonces, ¿los ingresos brutos de quién? De la parte empleadora. Entonces, cuando este empleador tiene una reducción del 20% de sus ingresos brutos o más, va a poder venir a aplicar la ley. Entonces es importante que usted lo haya identificado claramente y lo tenga sustentado en sus papeles de trabajo. ¿Quién es el empleador? Y dice además que debe ser comparando este mes donde se da la declaración de emergencia con el mismo año del periodo anterior. Y eso nos lleva entonces a que si ahora la emergencia fue declarada en marzo, es marzo contra marzo. Marzo 2020 contra marzo 2019. Usted puede, para efectos analíticos, revisar el movimiento entre ese periodo de tiempo, por supuesto, es parte de su decisión como profesional, pero lo que usted va a ir a constatar es que haya un 20% de reducción del 20% de sus ingresos brutos o más, no menos, igual o más. Y vean que aquí, como lo que vamos a emitir es una certificación, tenemos que ser exactos. Entonces esos papeles de trabajo, colegas bien documentados, colegas que administran las empresas, por favor, tener presente que necesitamos la prueba suficiente de que esos ingresos han sido reducidos en un 20% o más. Esa declaratoria de emergencia y esa reducción, pues la documentamos en los papeles de trabajo. El colegio nos va a decir más adelante en la guía que la administración nos puede proveer un detalle, nos provee un detalle. Entonces, contadores, colegas que preparan los estados financieros, muy importante esos estados financieros interanuales para poder constatar esa reducción. Ojalá que las notas bien explicados para aquellos que hacen estados financieros cumpliendo la NIC 34 de información intermedia, pues es importante que usted haga las revelaciones del caso en las notas a los estados financieros. Vean que este tema del COVID en el mundo entero va a afectar todo lo que son nuestras evaluaciones y mediciones de negocio. Entonces esas notas tienen que venir a revelar esa información y cuando hayan temas de deterioro, pues también vamos a ver que se van a ver afectados. Pero eso será para otra conversación, otro día, pero importante que lo tengamos presente. Y entonces en este artículo 3 nos dice que la prueba de esa reducción del 20% es una declaración jurada y autenticada por notario de la parte empleadora o bien la certificación de un CPA. Y nos pone otra condición, que esa reducción del 20%, dice en este artículo también, esté asociada a ese evento catastrófico. Es decir, que ese evento usted puede probar o usted logra corroborar que es la causa principal, es el evento que provoca esa reducción del 20%. Entonces, importante tener claro esto. Aquí me están preguntando, un momentito, a ver qué me estaban preguntando. Dice Karen que mi duda es si solo se tomaría en cuenta la reducción del ingreso en base al mes anterior con el actual y los gastos de papel que juegan. Bueno, resulta que efectivamente solamente vamos a tomar en cuenta los ingresos brutos. Vean que eso se los he enfatizado porque es importantísimo que tengamos claro eso. Aquí no estamos entrando ni a opinar de la cuenta de ingresos, no estamos entrando a determinar ingresos netos, es ingresos brutos. Es el mero ingreso que reciben las personas en la caja, en la cuenta bancaria. Importante las empresas que tienen o los empleadores que tienen menos de 12 meses. ¿Qué hacemos con ellos? Dice la ley en su artículo 3 que vamos a tomar el promedio de los 3 meses anteriores al mes en que ocurre la declaratoria. Entonces, importante, esas personas que estaban empezando su emprendimiento, que estaban empezando su actividad económica,
¿Cómo las vamos a revisar? Con los 3 meses anteriores. Y si tiene menos de 3 meses, bueno, con los meses que tiene operando. Entonces, importante porque ahí dice que desde el momento de su fundación, dice la ley, y fundación es una cosa e inscribirse en tributación es otra. Así que revisemos bien en el caso de las entidades que son jurídicas, cuándo es la fecha de su fundación, para asegurarnos de esos 3 meses en que han tenido anteriores al mes de la actividad para poder revisar esos aspectos. Dice la reducción de jornada afectará a la persona trabajadora en igual proporción en la que se disminuye su jornada, es decir, su salario se reduce en la medida en que se le redujo la jornada. Y esa reducción de jornada que decrete el empleador puede ser por 3 meses la primera vez y puede ampliarse por 2 periodos igual de 3 meses. Es decir, que el máximo total van a ser 9 meses. Entonces, hacen una primera solicitud, les dan 3 meses, puede hacer una segunda solicitud, le dan otros 3 meses de reducción de jornada y puede volverlo a ampliar por otros 3 meses adicionales. El Ministerio de Trabajo está sacando, o habrá sacado, no sé si tal vez allá al final del día, la normativa al respecto. Entonces es importante también que vayamos y la leamos para ver qué tipo de condiciones puso para esas renovaciones de la reducción de jornada. Y bueno, y resulta que según lo que parece ya habían personas aplicando la reducción de jornada a pesar de que no estaba regulado. Y entonces esta ley viene y da un transitorio número 2. Ese transitorio, ¿para quiénes aplican? Solo aplica solo aplicaba, porque ya pasó el tiempo, solo aplicaba para las personas empleadoras que habían aplicado la reducción de jornada antes de que saliera la ley. Y les daba 3 días a partir de la publicación de la ley para ir a solicitar que se le autorizara la reducción de jornada. Y entonces ahí teníamos una cosa, lo que decía el transitorio, y otro que estábamos teniendo en ese momento, y era el tema de si esas personas estaban actuando al amparo o no de la ley en aquel momento y cerrar el mes, porque como se dice mes contra mes, entonces marzo, si no ha terminado marzo. Bueno, la opción que estaba dejando entonces el transitorio era que aportaran la declaración jurada de parte del empleador afirmando que tenía esa reducción. Y en ese artículo 3, además, el Ministerio de Trabajo conserva la potestad de ir a inspeccionar y verificar si era efectivamente cierto lo que se estaba aduciendo de que hay una reducción de jornada. Vean que eso también va a aplicar pese a que hagamos una certificación. O sea, el Ministerio de Trabajo puede en cualquier momento, como así lo considere, ir a verificar que efectivamente, uno, hubo una reducción de la capacidad económica del empleador y 2, se ha hecho la reducción de jornada conforme a todos los requisitos y todo lo que se afirmó en la declaración o en los datos pues es cierto para los efectos. ¿Dónde haya que presentar o dónde se debe presentar esa solicitud? Es la normativa del ministerio para esos casos, qué requisitos, en qué oficinas y en qué horario lo va a estar recibiendo y por qué medios, porque con esto del coronavirus, pues entonces han estado habilitando otros medios alternativos para no detener la operación, porque al final las empresas tienen que operar. Aquí hay un tema que es, como decimos siempre, la operación frijoles, ¿verdad? Hay un tema de negocio, el negocio no se puede detener. El artículo 7, muy importante, y aquí quiero que recordemos que es una certificación. Una certificación es un documento público, punto, es un documento público. Y ahí voy a hacer una observación y una llamada de atención al cuidado. Me decía un colega, Dunia, si yo soy el contador de la empresa, ¿puedo hacerlo? No. Recordemos que usted no puede dar un servicio de atestiguamiento, que es una certificación, si no es independiente. Entonces, muy importante, tengan cuidado de que si usted es el contador de esa empresa
bajo la forma jurídica que usted lo sea, una sociedad o persona física, y lo firma esos estados financieros, usted no puede darles el servicio de la certificación. Ahí les invito a que se repasen el artículo 11 y artículo 12 del Código de Ética del Contador Público Autorizado, porque también hay otras condiciones por las que se puede romper el principio de independencia. Recordemos que si usted no cumple el principio de independencia, este principio no solamente es técnico, es legal. Ese documento público es nulo. Vean lo que eso significa. Significa que usted le aportó información nula a su cliente y el cliente al Ministerio de Trabajo. Entonces, es muy importante que usted se asegure que usted tiene la independencia para dar el servicio. Este artículo 7 de la Ley 9832 nos habla de las faltas y de las sanciones. Y dice, dentro de otras cosas, porque nos va a decir que es una falta para los efectos, utilizar la medida temporal de manera fraudulenta con un fin distinto de la preservación del empleo. O sea, si alguien está buscando bajo esta forma afectar las condiciones laborales del trabajador, tratar de pagarle menos y en realidad no hay una afectación de su capacidad económica, pues va a estar cometiendo un acto que es contrario a la ley, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque le habremos facilitado un documento que va a usar para eso y va con nuestra firma. Dice también utilizar la medida temporal contra un trabajador, grupo de trabajadores, que estábamos hablando hace un rato de la discriminación. No solicitar la autorización para la reducción de la jornada ante la inspección del Ministerio del Trabajo. Vean que ya pasó el periodo transitorio de los 3 días para aquellos que venían aplicándola en medio de la emergencia, ¿verdad? Para presentar la solicitud. Entonces ahora tiene que presentarla antes de hacer la reducción. Entonces primero presenta la solicitud y luego hace la reducción de jornada. Aquí importante, los abogados laboralistas han estado recordando, y el Ministerio de Trabajo creo que también lo dijo en una entrevista, que los patronos que tienen empleados con vacaciones vencidas de periodos pasados pueden mandarlos de vacaciones. Entonces es una medida también que puede ayudar a disminuir ese tema de las vacaciones acumuladas, y no estarían haciendo nada ilícito. Si son las del periodo que no han vencido, sí se ha dicho que tiene que ser una negociación entre las partes. Ahí tal vez es importante tener presente que por jurisprudencia el patrono siempre está obligado a dar al menos 6 días de vacaciones continuas y los otros días pues los pacta con el trabajador como las partes determinen que sea conveniente. Dice aportar una declaración jurada con datos falsos o cualquier otra información, que ahí entraría la certificación falsa de la empresa. Entonces nuevamente esa certificación, recordemos que certificar significa asegurar que ese hecho es tal cual es. Necesitamos asegurarnos que esa certificación realmente está bien fundamentada. Necesitamos corroborar que efectivamente esa reducción de ingresos que nos está diciendo el cliente obedece a una causa catastrófica, en este caso el tema de la emergencia del coronavirus, para poder sustentar esta reducción de jornada y poder emitir la certificación que corrobora esa reducción. Entonces, hagamos un buen análisis de por qué esa reducción del 20%. A usted le interesa como contador público poder tener la certeza suficiente de que esa reducción del 20% obedece a este evento de emergencia nacional que estamos viviendo, y no nacional, del mundo entero. Ayer conversaba con unos colegas de Argentina, de Chile, de México y de Perú, y todos estamos en las mismas, exactamente igual, tratando de ver cómo sobrellevamos estas circunstancias. Y mantener la medida temporal por un plazo mayor al que fue autorizado. Entonces, importante, la solicitud se presenta, el ministerio le va a decir sí, los 3 meses, entonces no puede superarla, no puede extenderla el permiso del Ministerio de Trabajo. Entonces, importante porque vean que si esa certificación no está emitida o sustentada en una reducción del 20% producto de este evento por el cual se emite la declaración de emergencia, no podría sustentarse el aplicar la ley 9832. Y el artículo 8 nos va a decir que si esa situación se presenta, el Ministerio de Trabajo procederá con el patrono
a aplicar los artículos que están previstos en la ley del Código de Trabajo en su capítulo 15 para todo lo que es el proceso sancionatorio al empleador. Pero ojo, alguien diría, entonces yo como CPA me salvé. No, es que el mismo artículo tiene otras de esas frasecitas así chiquiticas que hay que fijarse, que dice que esto no exime de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. O sea, llamaron al colegio, llamaron a la parte civil, a la parte penal, para que puedan, o les deja el espacio para que puedan actuar si se siente el Ministerio de Trabajo o cualquier otra parte afectada por esa, en nuestro caso, por esa certificación de contador público que hemos emitido, como nos dicen popularmente, era esa certificación de contador público que hemos emitido, en este caso esa certificación de la reducción de un 20% de los ingresos brutos. Y pues también tiene un artículo muy interesante que es el artículo 9. Ese artículo 9 nos va a hablar de la restitución de derechos. Vean que el 7 nos dijo que eran las faltas, el 8 nos dijo, miren, el Ministerio de Trabajo puede actuar contra el empleador y eso no quita que también se puedan ejercer las acciones civiles, penales y administrativas. Y el 9 nos va a decir la restitución de derechos. Resulta que si esa reducción de jornada no procedía, no había el sustento para hacerla, los trabajadores no van a perder sus derechos y el patrón no se tiene que ver obligado a restituirle los salarios dejados de pagar. Entonces, importante, ¿por qué? Porque eso nos llama a que tengamos que pensar como contadores, ya haciendo nuestro trabajo habitual en las empresas, o como auditores o como administradores, si tenemos un tema de provisiones y contingencias. Entonces es muy importante que revises que todo esté efectivamente esta autorización del Ministerio de Trabajo para poder proceder a esa reducción de la jornada. Caso contrario, se expone a ese tipo de situaciones y son derechos laborales, ¿verdad? Son derechos irrenunciables para todos los efectos. Y el 11 es de las cosas, yo creo, más novedosas que he visto en materia laboral en los últimos años, porque dice permuta de tiempo no laboral. ¿Y de qué es lo que nos está hablando? Nos está diciendo, mire, usted como empleador, si gusta, le paga el salario completo a su trabajador para no afectarlo más de la cuenta, le puede reducir la jornada de trabajo, entonces trabaja menos y le paga lo mismo. Y el empleado, ojo, y el empleado se obliga a reponer ese tiempo que no trabajó en el siguiente año. Ojo, porque para eso tengo que tener controles de tiempo, tengo que tener, dice, de acuerdo a los términos en que convinieran las partes. Es decir, tiene que haber un acuerdo escrito, porque ustedes saben que lo verbal se lo lleva el viento y cuando vamos a la hora de las pruebas no cuenta lo que dijo, la gente pierde la memoria, ya no se acuerda, no fue lo que quise decir y eso es un problema, ¿verdad? Entonces siempre va a ser un problema, lamentablemente. Por eso yo creo que en nuestra normativa siempre se reitera tanto que el acuerdo con el cliente tiene que ser por escrito. Lo verbal no cuenta. Y bueno, en este caso de que es materia laboral, asesorarse con un buen abogado laboralista. Lo que usted invierta en eso es salvaguarda para usted. Entonces, para hacerlo. Aquellos patronos que hacen un esfuerzo por seguir pagando lo mismo, pero reducen la jornada laboral, tengan aquí presente que tienen una herramienta para que el empleado venga a reponer ese tiempo que dejó de trabajar en el siguiente año. Entonces, muy importante para que lo tengas ahí presente. Y eso, como contadores y auditores, nos lleva a otra cosa, que son las cuentas por cobrar. Para que yo tenga una cuenta por cobrar, necesito que sea exigible. Entonces, este elemento legal me permite o me sustenta la exigibilidad, pero necesito que esté por escrito. Y necesitamos ver cómo nos lo vamos a garantizar para poder tener eso. Entonces, es importante tenerlo ahí escrito, más que ¿qué pasa si la persona se va antes del año? ¿Qué vamos a hacer? Esas son cosas que ahí no dice la ley cómo se van a resolver. Entonces vamos a tener que ir a buscar la norma general, que es el Código de Trabajo y lo que está en jurisprudencia para poderlo resolver. Hay unos abogados que nos colaboren en poder entender que nosotros como contadores no podemos sustentar una cuenta por cobrar, que no puedo
demostrar que es exigible, que tiene alguna garantía de que efectivamente yo como patrono lo voy a venir a recuperar. Porque imagínense un patrono que tiene 100 empleados, 50 empleados y que se lo aplica 20 o 30, ¿de cuánto estamos hablando? Y ahora vamos a irnos propiamente a la guía. Voy a detenerme un minutito para revisar los comentarios que tengo en Facebook para tratar de ir contestando algunos en la medida de lo posible. Y ya vamos con la guía que gracias a Dios sacó el colegio a través de la junta directiva y los compañeros de la comisión de normas, a quien le damos las gracias porque, como les digo, eso se publica el lunes y ya ayer jueves la teníamos. A Cristian Mora, que me lo pasó, muchísimas gracias por pasarme la información. Vamos a ver. Muchísimas gracias a todos por los que están conectados y por su confianza. Creo que ya respondí las inquietudes. A todos muchísimas gracias porque animarme a hacer esto fue toda una proeza. No es lo mío, los medios de comunicación, pero dado que algunos de ustedes me estaban preguntando, pues creí que era la forma más fácil de hacerlo para todos y poder ayudarnos entre todos. Así que también si alguno tiene algún comentario de miren, deberíamos de ver esto, deberíamos de cuidar aquello, lo pueden ir haciendo en la página para que todos nos retroalimentemos, porque al final esto es para que entre todos nos ayudemos. Hacemos una mejor práctica ayudándonos entre todos, en positivo, en bonito, como les digo yo a veces a los chicos en la U. Bueno, este documento que saca el colegio dice Guía Básica de Observación para la emisión de la certificación de porcentaje de variación de los ingresos brutos. Y vean el título. Y el título ya por sí mismo tiene una novedad. Si usted entra a la página del colegio y revisa las circulares que ha emitido el colegio en los últimos años, estamos hablando de los últimos 9 años, la única que tiene ese nombre es ¿A cuál nombre me refiero? Guía Básica de Observación. Si usted revisa las demás, dicen guía mínima, como un checklist del mínimo. Esta no, esta tiene un nombre muy particular, Guía Básica de Observación, y ya cuando estén disponibles los considerandos del acuerdo y demás, iré a revisar para entender mejor qué quiso decir el colegio de observación, pero voy a decirles lo que significa en la buena práctica y en el diccionario, por así decirlo. Significa es algo que usted tiene que estar mirando, tiene algo que tiene que estar viendo y que es elemental. La palabra básica nos remite a elemental. Eso significa que es parecido a mínimos, pero aquí no hay un checklist de mínimos, sino que aquí lo que le dice a ustedes, valore. Y al valorar, observe y tenga presente lo que le voy a decir en este documento. Es una norma de referencia, o sea, estuvo más cerca de ser norma que de ser guía de mínimos de requisitos. Entonces, muy importante que tengamos eso presente porque ya nos dice su juicio profesional, es lo primero que debe aplicar, tiene que tener esto presente, observarlo cuando lo vaya a aplicar. El mínimo de lo que usted considere debe establecerlo en sus papeles de trabajo porque para usted, con eso, usted creyó que era el mínimo necesario para emitir la certificación. Por lo menos así lo entiendo yo, porque al final la única persona que puede decir exactamente qué quiso decir cuando dijo esto es la junta directiva y la comisión de normas. Y bueno, vamos a recordar, ¿qué es una certificación? Es asegurar un hecho tal cual es, no más, no menos, exacto. Y por eso es que tenemos en el tema de ingresos, que a veces hacemos certificaciones de ingresos y otras veces hacemos estudios de ingresos. ¿Cuándo hacemos estudios de ingresos? Cuando no tengo la suficiente información, cuando esa información tiene un riesgo de fiabilidad o de exactitud muy alto, entonces hago un estudio de ingresos y no hago una certificación de ingresos. En el colegio, pues, si alguno quiere repasar el tema, en la sección de bibliotecas, si la memoria no me falla, y en la sección de la fiscalía, hay una charla grabada sobre lo que es las certificaciones de ingresos, como para ir a darle like, ir a buscar el video y ponerle unos minutos para repasar mientras estamos haciendo las demás labores de nuestro trajín. Elementos a tener presente. Bueno, entonces una certificación es un hecho tal cual es, no más, no menos. Es un documento en el cual usted ejerce la fe pública.
En ningún otro documento usted ejerce a plenitud su fe pública como la ejerce en la certificación, porque usted asegura que ese hecho es tal cual es a nombre del Estado. Entonces, señores, importantísimo. Y les recuerdo el principio de independencia. Si usted no es independiente, ese cliente, usted está emitiendo un documento público nulo. Tan nulo como si no le pusiera el timbre, ¿verdad? Por si alguno no lo sabía. Entonces, asegurémonos de que cumplo ese principio de independencia, no se exponga, no hay dinero que compre la paz y el dormir tranquilo, así que no se exponga, hable con otro colega, busque a otro colega, ayudémonos entre nosotros a resolver la situación, pero no se expongan innecesariamente. Importante, si usted no se acuerda bien de todos los requisitos de independencia, en qué condiciones la pierdo o la está limitada, léase nuevamente artículo 11 y artículo 12 del Código de Ética, está en la página del colegio. Recuerde que la ley lo dice también, desarrollado ya completo en el código, entonces chequee ahí porque a uno a veces se le olvidan los plazos, era 1 año, era 2 años que tenía que esperar, entonces mejor lo revisamos para evitarle un problema al cliente, porque nunca falta, ¿verdad? Y no exponernos nosotros de manera personal. Entonces, primera cosa que vamos a buscar, revisar el cliente, a ver si lo podemos aceptar. Entonces, sobre todo esos clientes nuevos que no sabemos de dónde vienen y que no me lo remitió un colega de mi confianza, entonces esos clientes ponerle más el ojito, ¿verdad? Entonces, verificar en el proceso de aceptación del cliente el riesgo de ese cliente, si tengo algún conflicto de independencia, si hay algún tipo de salvaguarda que yo debería de tener, porque a veces puede que la limitación legal o reglamentaria del código no la aplique, pero hayan algunos cuidados que usted debería de tener, como por ejemplo, usted que es el que va a firmar el informe, si puede firmarlo, pero resulta que usted tiene en el equipo de trabajo a alguien que es familia o pariente de ese cliente, entonces no lo puede poner a trabajar sobre esa certificación ni participarlo en nada, entonces hay que asegurarse de no generar ahí algún tipo de riesgo o de sesgo que hiciera dudar del principio de independencia. La carta de compromiso, se me olvidaba. Aceptación del cliente, recordemos que en la circular 10/2014, anexo 3, hay una guía de aceptación de clientes por si alguno no tiene, como para que la pueda revisar. La carta de compromiso, esta guía como está sacada a la velocidad luz, ¿verdad? En menos de 3 días, prácticamente la sacaron los colegas, 4 días, 3. La carta de compromiso no hay un modelo sugerido con esta guía. Entonces vamos a ir a buscar un modelo de carta de compromiso donde en la NIA 210 que establece los mínimos, la NIA 210 de términos de los trabajos convenidos, de los trabajos a realizar, de los términos del compromiso, como quiera hacer la traducción. Entonces en la NIA 210 tenemos ahí una referencia, pero nuestras circulares, por ejemplo la circular de ingresos o la circular de, si la memoria no me falla, de lucro cesante y otras, tienen cartas de compromiso, entonces podemos tomar esa y adaptarla. Esa carta de compromiso, la guía del colegio está diciendo que detallemos los procedimientos que hemos convenido con el cliente para hacerlo. Entonces asegúrese de haber entendido muy bien quién es el cliente, cómo es su sistema de contabilidad, porque hay personas que no tienen una contabilidad mes a mes o detallada. Vean que el año pasado, para marzo, no existía el IVA. Entonces la gente que es de servicios, mucha hacía contabilidad anual, no contabilidad mensual. Entonces tenemos que estar claros cómo voy a hacer para comparar con ese mes, porque en ese mes de marzo no todo el mundo tenía una declaración hecha y no todo el mundo tenía estados financieros hechos en esa fecha. Entonces hay que abrir los ojitos y entrevistar muy bien al cliente, al contador del cliente, a hacer eso, a la mano de Dios, que no se haya peleado con el contador anterior para esa fecha, porque va a estar más difícil hacer el trabajo. En esta carta de compromiso tenemos que dejar documentada la tarifa. Esta guía no dice cuál es la tarifa. Entonces, vean que el título de la guía habla de que lo que estamos certificando no son los ingresos, sino la variación. Y le vamos a dar gracias a los colegas que hicieron la certificación porque le pusieron el título correcto. Porque acordémonos que en nuestra área el título de la certificación marca el grado de responsabilidad y compromiso. Entonces,
¿Qué vamos a certificar? La variación. Entonces, es un hecho concreto. Como es un hecho concreto, podemos usar de referencia para la tarifa tal vez la cantidad de horas que hemos invertido en el trabajo o la tarifa que estaba para lo que eran hechos concretos, que creo que andaba cerca de los 82,000 colones. Ahí tal vez ahora me busco el monto exacto porque creo que la memoria me puede fallar por algunos colones. Entonces, busquemos cuál es la tarifa que vamos a aplicar, pactémosla con el cliente, estimemos muy bien esas horas. Recuerden que dormir tranquilo no tiene precio, ¿verdad? Entonces hay que irlo a revisar muy bien cuál es esa tarifa. Y los procedimientos convenidos que hayamos hablado, detallarlos lo mejor posible. También que vamos a tener acceso a toda la información. Y luego viene la carta de representación. Recuerden que la carta de representación o declaración jurada que nos da el cliente a nosotros, que nosotros se la preparamos con todo cariño, ¿verdad? Va a decir o tiene que decir que esa reducción del 20% obedece al evento. O sea, que esa reducción fue producto no de que él dejó de operar porque no quería trabajar, no porque es que sencillamente esos días perdió el contrato de un cliente, no. Sino que si perdió el contrato de un cliente fue por esa catástrofe. Y entonces la causa es la catástrofe. Porque aquí, esa reducción del 20%, usted necesita corroborar y sustentar que está asociada a esa catástrofe, a esa emergencia nacional. Entonces, pongan muy bien redactado ese párrafo en la carta de representación donde su cliente le jura a usted, ya sea bajo la modalidad de declaración jurada o certificación, que esa es la razón de esa reducción. Importante, en el caso de las personas jurídicas, esa carta de representación solo se la puede firmar el representante legal. Verifique, revise en el Registro Nacional quién es el representante legal de esa sociedad. No asuma, no presuma, no crea, no suponga, como le digo yo a los chicos en la U y a quienes han trabajado conmigo, esa no es una opción porque estamos asegurando algo. La información soporte, ¿qué podemos usar para esto? Estados financieros, los balances de comprobación, el sistema de facturación electrónica. Si el cliente ya usaba facturación electrónica es una maravilla, ¿verdad? Podemos usarla. El tema de las declaraciones en aquel periodo de ventas que pueda haber tenido la persona o las otras declaraciones que hubiera hecho a la fecha. Importante que nos aseguremos que de alguna manera eso coincide con lo que ha venido reportando ese contribuyente ante la administración tributaria, ¿verdad? Entonces hay que abrir los ojitos por aquello, sobre todo con los clientes que no conocemos. La declaración de la administración sobre la razón de la disminución, que ya les hice la sugerencia de incluir en la carta de representación, por favor, bien claro, le hacen ver al cliente la responsabilidad de eso. Y la declaratoria de emergencia, necesitamos la declaratoria de emergencia para poder sustentar que este es el mes que tengo que comparar con aquel mes. O sea, yo comparo marzo contra marzo porque en marzo fue que se dio la declaratoria. Entonces, importante que lo tengamos ahí presente. El colegio en la guía está diciendo, voy a leerlo textualmente con el permiso de ustedes. La emisión del informe de certificación del porcentaje de variación de los ingresos brutos del CPA deberá cumplir, o sea, no dice si usted quiere, si usted gusta, si a usted le parece, podría, no, dice deberá cumplir con todos los aspectos de fondo y de forma. Ojo, o sea, lo sustantivo, así como la forma en que se encuentran consignados en otras circulares. Nos mandaron a revisar todas las circulares. Nos dijeron aquí, vea todo lo que hay en otras circulares que oriente para dar este servicio, venga y aplíquelo. Y no le dijo si quiere, le dijo deberá cumplir. Que norman la participación del CPA en la emisión de este tipo de informes. Lo voy a leer de corrida, como decimos, para que tal vez nos quede más claro. La emisión del informe de certificación del porcentaje de variación de los ingresos brutos. El CPA deberá cumplir con todos los aspectos de fondo y de forma que se encuentren consignados en otras circulares, que norman
la participación del CPA en la emisión de este tipo de informes, o sea, de certificaciones. Vean que como no viene aquí un modelo sugerido de carta de representación y carta de compromiso, vamos a ir a ver entonces los que están en otras circulares para tratar de asegurar que estamos cumpliendo con esa orientación básica que nos dio el colegio, o sea, que tenemos que cumplir esto porque hay que cumplirlo. Me fui a revisar las otras circulares a ver cuáles se parecían a mi criterio a esta, cuáles nos podían usar de referencia. Yo tenía muy claro la certificación de ingresos porque nos orienta sobre los procedimientos que podemos usar y les doy esa sugerencia, vayan y vean la parte de procedimientos y documentación a revisar para la parte de ingresos. Eso está en la circular 15-2015. Luego, dentro de esto me revisé, y aquí gracias a Francisco, un muchacho que me colabora, que me hizo ver esto, la certificación de variables para lucro cesante por interrupción de actividad lucrativa. Y es que casualmente, aunque no esté interrumpida en el sentido de que esté suspendida, sí está afectada. Entonces, me fui a leer lo que dice esta certificación, que ahorita se los voy a comentar con más detalle, y esa circular puede servirte mucho en estas circunstancias, sobre todo porque es algo nuevo, es que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? La certificación de índices y razones financieras, porque gracias a los colegas que pusieron el título como había que ponerlo, y dice esta certificación que se llama porcentaje de variación de los ingresos brutos. ¿Qué es eso? Una razón, una proporción. ¿Qué es una razón? Una proporción entre dos variables, ¿verdad? Así como dicen los matemáticos. Entonces, a mi parecer, estas son las tres certificaciones que están más cercanas, más ligadas, que coinciden más en los alcances y la responsabilidad legal que está bajo la ley 9832 y de lo que significa certificar. Entonces les invito a que si para hacer su carta de representación o su carta de compromiso, vayamos y revisamos eso. ¿Qué nos puede servir de la certificación de ingresos? Bueno, los procedimientos a realizar. ¿Qué nos puede servir también de ahí? La carta de compromiso, la carta de nos puede servir. Y sobre todo en el tema de la de índices, el alcance de la responsabilidad, esa parte de la carta de compromiso, de que no estamos opinando sobre los ingresos, sino simplemente si ese porcentaje de variación es igual o mayor al 20%, porque usted lo que tiene que ir es a calcularlo. Tiene que ir a calcular si eso es un 20, un 20,20, un 20,30, un 20,51, un 21,16%. Usted tiene que ir a hacer ese cálculo. Y si usted es la administración, tiene que demostrármelo, ¿verdad? Entonces, me tiene que aportar ese detalle donde usted me demuestra con ese estado financiero interanual o con ese reporte de facturación bruta o el documento que me está dando que efectivamente hay esa reducción del 20% más. Entonces, la guía mínima para la emisión de certificaciones de variables de lucro cesante nos dice que se use en el punto 10 toda la documentación tributaria respectiva. Vean, importantísimo, revisemos que eso calce con lo que se ha venido reportando. Y ustedes van a salir a hacer esta certificación y el señor está haciendo la declaración de IVA entonces de marzo. Ojo, ¿verdad? Esperemos, asegurémonos que eso calza los ingresos brutos. Importante con el tema de la moratoria, que podemos conversarlo después. La moratoria no dice que no declare, dice que declare y pague después. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? No se nos vaya a escapar a hacer alguna declaración y sobre todo que los clientes a veces pues entienden parcialmente la información. Dice que tiene que haberse sustentado claramente una descripción de por qué los eventos o esas causas provocaron un cese, una interrupción de las actividades lucrativas. Bueno, aquí en este caso sería para efectos de la de lucro cesante, para efectos de la reducción del 20%, que la administración nos sustente, nos explique detalladamente por qué ese 20% obedece a la declaratoria de emergencia nacional. O sea, ¿por qué el coronavirus le afectó? Si es un restaurante es evidente, hay una orden sanitaria donde dice si reduzcas al 50% la capacidad o cierres el local y solo de servicio express. Por supuesto que eso afecta a la operación del negocio. Entonces lo que intentamos es hacer una buena descripción de eso.
y que el cliente nos la haga a nosotros lo tenemos que documentar en sus papeles de trabajo, el cliente nos la va a hacer ¿en dónde? En la declaración jurada, en la carta de representación o en el detalle que nos dio, o los colegas que hicieron el estado financiero en esa nota que tiene que hacer sobre los estados financieros en estas circunstancias tan particulares. Para ver el tema del modelo de informe de certificación voy a proyectarlo. Yo sé que no lo están pudiendo ver, pero es para yo guiarme, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver, viene la guía y la guía nos va a venir a decir, bueno, en primera instancia nos dice algo muy interesante de parte del colegio, y es que nos va a venir a decir en el documento que teniendo en cuenta que el Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión y otros aseguramientos y servicios relacionados, emitido por la Federación Internacional de Contadores, no contempla normas que se refieran específicamente a certificaciones de esta naturaleza. Entonces nos está diciendo con esto que está fuera de las NIAS. Eso es realmente novedoso, es la primera vez que lo veo, entonces tenerlo presente para todos los efectos de responsabilidad. Dice, esta guía no es una lista exhaustiva de todos los procedimientos que se puedan aplicar y es responsabilidad del CPA valorar cuáles son los que van a hacer de su aplicación. Entonces, nuevamente, vea que en esto, si usted lee completa la guía, el colegio es insistente. Convenga los procedimientos y la documentación con base a la cual usted va a sustentar que hay una reducción del 20% en los ingresos brutos. Importante reiterar, 20% mínimo de reducción en los ingresos brutos, no netos, no ingresos menos gastos, no ingresos menos descuentos, no, ingresos brutos. Todos los ingresos de esa parte empleadora, todos. Para este caso específico, la certificación del porcentaje de variación de los ingresos, el CPA deberá, o sea, del verbo tiene que hacerlo, no es si gusta, no es si quiere, preparar sus papeles de trabajo de acuerdo con normas y procedimientos que rigen la profesión. O sea, aunque nos dijeron que estaba fuera del manual, nos dice, bueno, lo que rige la profesión. ¿Qué es lo que rige la profesión en Costa Rica? Las circulares que emitió el colegio, la ley, el código de ética. Entonces es importante irlo a revisar. Asimismo, deberá dejar incluido en los papeles de trabajo la evidencia de aceptación del cliente. Entonces, si usted por A o por B tiene un modelo de aceptación del cliente que usted cree que requiere mejoras o lo siente que le falta, váyase al anexo 3 de la circular de control de calidad, y en el anexo 3 hay un modelo de aceptación del cliente que le puede servir muy bien. Le quita el logo del colegio porque el colegio lo hizo para nosotros, le pone su nombre y procede, lo llena y lo completa. Y deberá además, dice, aplicar los procedimientos necesarios para poder sustentar esta certificación y las responsabilidades del cliente a través de la carta de representación, muy importante, ahí es lo que nos está diciendo, y el informe a entregar. Entonces nos dice, usted en sus papeles de trabajo tiene que tener la aceptación del cliente, que lo vimos hace unos minutos, que lo repasábamos, la carta de representación y el informe. Tiene que tener eso en sus papeles de trabajo después de que dé el servicio. Recordemos que son 4 años. Recordemos que la fecha del informe, en este caso de la certificación, debe ser la misma que de la carta de representación. Y que a partir de esa fecha se entiende como la fecha de término del trabajo de campo y corren los plazos legales de responsabilidad para todos nosotros. Entonces, esa fecha es sagrada, ¿verdad? Recordémosla muy bien. ¿Qué no va a tener la misma fecha? La carta de compromiso, porque usted no hace esta certificación en el mismo día. Entonces, la carta de compromiso va a tener una fecha diferente, el día antes, 2 días antes, 3 días antes, la semana antes, lo que haya sido el plazo anterior. Nos recuerda el deber de confidencialidad, que yo creo que nosotros todos siempre tenemos eso muy, muy claro, pero sobre todo por los colegas nuevos es importante que lo estemos siempre recordando. Dice, la emisión del informe de certificación del porcentaje de variación de los ingresos brutos deberá cumplir con todos los aspectos de fondo y forma, con otra circular que ya comentamos, tener la carta de representación, la carta de compromiso, lo vuelve a decir, y una clara descripción de los procedimientos en la carta de compromiso y en su plancito de trabajo. Hágase un plancito de trabajo así de 5 líneas, que es como un checklist
donde diga aceptación del cliente, carta de compromiso, carta de representación, esa carta de compromiso detallando bien los procedimientos. Informe entregado con el recibido del cliente. Y nos da el siguiente modelo. Ese es el modelo. El título, recordemos que el título nos marca la responsabilidad, el tipo de responsabilidad, y dice certificación. Entonces ya sabemos, estamos comprometiendo la fe pública y estamos diciendo que ese hecho es tal cual es. Entonces dice el título. Como hace día no hablo con nadie, se me seca la garganta más rápido. Certificación del porcentaje de variación de los ingresos brutos. Bueno, vean que el título estuvo muy bien puesto. Certificación del porcentaje de variación de los ingresos brutos. No estoy opinando sobre la razonabilidad de los ingresos. No estoy diciendo si son, están bien o mal medidos con base a la NIF. No, estoy diciendo ingresos brutos nada más. Certificación de variación, del porcentaje de variación de los ingresos brutos. O sea, en cuánto disminuyó los ingresos brutos de la parte empleadora. Dice a quién va dirigido la entidad, en este caso Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El suscrito, contador o contadora pública, ¿verdad? El nombre, dice fue contratado por nombre de la persona física o jurídica. Señores, nuevamente, si a usted lo contrata una persona jurídica, solo lo puede contratar el representante legal para estos efectos. Entonces necesita que la carta de representación se la firme el representante legal, que la carta de compromiso se la reciba el representante legal y consignar aquí cuál es el nombre de la parte empleadora y quién es el representante que actúa a nombre de la parte empleadora. Dice, fuimos contratados para certificar el porcentaje de variación de los ingresos brutos, detallar el tipo de ingreso. Ojo, que tienen 2 o 3 tipos de ingresos. Entonces, nos está pidiendo detallar los ingresos brutos por, dice, tipo de ingreso. Entonces, tratemos de revisar bien el concepto de ingresos. Ojalá que el RUT esté actualizado, el registro único tributario, para que nos esté calzando. Del mes tal del 2020, en este caso, por decir algo, marzo 2020 en comparación con marzo 2019. Ese interanual, que es lo que nos están pidiendo. Mi compromiso con el trabajo realizado se llevó de acuerdo con las normas profesionales, vean que no dijo NIAS, que rigen la materia de la contabilidad pública en Costa Rica. Y aquí dijimos, son todas las circulares del colegio que nos mandaron a revisar para ver cuáles teníamos que venir a aplicar para este caso. Y esta certificación fue realizada únicamente para confirmar el porcentaje de variación. Ese es mi único fin, para confirmar el porcentaje de variación de los ingresos brutos. Por detallar, nuevamente nos pide el tipo de ingreso entre los periodos mencionados en el párrafo anterior. Si usted ve que tiene que hacer como una tablita, pues haga una tablita, porque hay clientes que tienen 5 o 4 tipos de ingresos. Esta certificación fue realizada únicamente para confirmar el porcentaje de variación de los ingresos, del nombre de la persona física o jurídica, del periodo 2020 en comparación con tal periodo del 2019 y de acuerdo con los términos de la propuesta aprobados. Vean que está diciendo de acuerdo con la propuesta de los términos aprobados, porque hay gente que no, como decíamos el año pasado para estas fechas, no llevaba una contabilidad mes a mes, entonces hay que ir a ver cómo vamos a hacer esa comparación. Si lleva factura electrónica es facilísimo, pidan un reporte y lo verifican. Hay un reporte que los sistemas de facturación electrónica tienen que tener por ley, por reglamento de comprobantes electrónicos sobre los tipos de ingresos y demás, que es perfecto para estos casos. Procedimientos, los procedimientos utilizados para verificar el porcentaje de variación de los ingresos brutos, los describo a continuación. Dice, el CPA deberá en este apartado detallar los procedimientos convenidos. Esta parte de describir los procedimientos en la certificación tiene que calzar con lo que está en la carta de compromiso. Entonces, una sugerencia, fíjese que diga lo mismo en la carta de compromiso, fíjese que diga algo similar en la carta de representación, afirmándolo, que nos dio información correcta para hacer esos procedimientos y que coincida con lo que está en la certificación, porque se supone que aquí yo lo que estoy haciendo es confirmando, haciendo esto conforme a los procedimientos que se acordaron con el cliente.
Y nos ponen ejemplo de algunos tipos de procedimientos: verificar los balances de comprobación, verificar el detalle bruto elaborado por la administración, porque la administración es la que nos da el detalle de los ingresos. Nosotros lo que hacemos es verificar que sea o haya una reducción del 20% o más en los ingresos interanuales. Y eso lo hacemos, dice, verificando las operaciones aritméticas. Nos recuerda que hay que recalcular, más si se lo dan ahí en PDF o algo, se tiene que volver a sumar para asegurarse que eso es tal cual es. Dice, y le advierte al usuario del documento que estos procedimientos no son una auditoría y que por tanto no son una opinión sobre la razonabilidad de los ingresos. Luego vienen los resultados, y en los resultados, ¿cuál va a ser el resultado? Decir el porcentaje exacto en que variaron los ingresos brutos en ese comparativo interanual, ¿ok? O en el caso de las personas que tienen menos de 12 meses, en el comportamiento que tenía el trimestre versus el mes que está cerrando y se ve afectado por esta declaratoria. Entonces dice, de tal revisión pude concluir que los ingresos brutos generados por la entidad para el periodo tal son de tanto, y para el periodo 2019 fueron tanto. Y se produjo una variación cuyo valor porcentual es 22.20, 20.50, 32.10%, que se indica más adelante en esta certificación. Y ahora viene el párrafo de certificación, o los párrafos de certificación. Basados en la aplicación de los procedimientos descritos anteriormente, el suscrito contador público autorizado certifica que la variación porcentual de los ingresos brutos al comparar el mes, por ejemplo, marzo 2020 con marzo 2019, es un 22.4, un 30.22, el que corresponda. Y mi informe es únicamente para el propósito expuesto anteriormente y para su información, y por lo tanto no debe usarse para ningún otro propósito ni ser distribuido a ninguna otra parte interesada. Ese párrafo es muy importante por nuestra responsabilidad legal. Declaración de competencia e independencia. Y esta es, yo creo que es la primera vez que el colegio pone a este párrafo el nombre de declaración de competencia e independencia juntos. Porque vean que decir que usted es competente significa que usted es apto. Decir que usted es apto significa que usted tiene la habilidad, el conocimiento y la experiencia para dar este servicio. Entonces vean que esa palabra es muy grande y significa además que usted aplicó la debida diligencia. Entonces ahí tener mucho cuidado. Y es independiente, y sobre la independencia no me voy a detener. Ese es el párrafo al respecto, que ya todos la sabemos y ya la comentamos en los minutos anteriores. Y se extiende el presente informe de certificación del porcentaje de variación de los ingresos brutos a solicitud de la persona tal que nos pidió, que debería ser la misma que nos dio y nos firmó la carta de representación, a efectos de ser presentada en Ministerio de Trabajo en estos momentos en tal oficina, para cumplir con el trámite de solicitud tal, o para efectos de la ley 9832, emitida en la ciudad tal, de fecha tal. Entonces, importante que ahí revisemos que esa fecha de la certificación coincide con la fecha de la carta de representación. La carta de compromiso es anterior, pero estas dos tienen que tener la misma fecha, sobre todo por el tema de la responsabilidad de los hechos posteriores, la responsabilidad civil y penal que tenemos cuando hacemos ese tipo de trabajos. Voy a revisar si hay alguna duda o inquietud que no haya aclarado. Aderit, qué dicha, en lo que yo te pueda ayudar con mucho gusto. Ahí cualquier cosa nos conversamos. Bueno. ¿Se podría hacer letras de cambio? Sí, claro, se podrían usar letras de cambio, claro que sí, para sustentar las cuentas por cobrar. Eso podríamos hacer, por supuesto, sí, es una forma de respaldarlo. Ahí el abogado, la empresa es la persona que nos tiene que orientar al respecto. Precisamente, Adrit, esta era la circular que leía, fue la norma que sacó, la guía que sacó el colegio para observación. Entiendo que está en la página del colegio, pero cualquier cosa me pones un WhatsApp y yo te la paso, o me pones un mensaje en la página de Corban y te la paso ahí. Nos decía Ivania Rojas que cada vez que se haga la solicitud debe presentarse para renovarla, ¿verdad? Porque dijimos que un empleado la puede renovar, la pide una vez y la puede renovar 2 veces más.
no vi en la normativa del ministerio que estuviera pidiendo volver a presentarla. Entonces ahí tendríamos que ir a revisar si el ministerio va a pedir eso. Perdón, hay que revisar si el ministerio nos lo va a pedir así, Ivania. Ahí voy a ver si pusieron algo nuevo, pero donde vi no lo tenían. Nos decía José Manuel que si se consideran las facturas electrónicas, sí. Aquí importante, vean, si el cliente para marzo del año pasado tenía que estar usando, como la mayoría, salvo algunos que tenían alguna autorización especial de tributación, tenía que estar usando facturación electrónica, entonces aquí la fuente para determinar los ingresos es la facturación electrónica, ¿verdad? Entonces, si vamos, como hay que ir a revisar que esos ingresos, pues, correspondan y sean los correctos, más bien partimos de la facturación electrónica para hacer la revisión más la contabilidad, porque pudieran haber ingresos por inversiones o por otros conceptos, dividendos, que no están en la facturación electrónica, ¿verdad? Entonces, en principio, uno podría esperar que hubieran más que son sustentados por dividendos, pero no menos de lo que está en la facturación. Recordemos que son ingresos brutos, aquí no tiene que ver un tema de incobrabilidad, ¿verdad? Ni de descuentos, entonces eso hay que tenerlo ahí bien, muy bien mapeado. Sí, Karen, la ley dice que es una certificación de CPA o una declaración jurada autenticada por un notario al respecto, pero el notario no puede verificar el porcentaje de variación, entonces es probable que cuando lleguen al ministerio, el ministerio le vaya a pedir que haya una certificación de CPA. Ojo que la ley dice declaración del empleador o certificación, pero eso debió haber quedado redactado diferente, debió haber dicho las dos cosas, la declaración del empleador y la certificación, pero bueno, quedó así. Y si llega con una declaración donde el inspector va a dudar o probablemente le va a pedir que le traiga el dato de un CPA para verificar que efectivamente es un 20%. Así que ahí habría que ver si alguna adición de requisitos va a poner el ministerio. Pero sí, la ley da las dos opciones. Dice, por esto pregunté, dice Xiomara, tiene claro el ministerio, me imagino que el Ministerio de Trabajo tiene claro el procedimiento. Antier, el miércoles, emitieron como una listica de cosas a entregar, pero no sé si realmente tienen claro el tema del procedimiento de la certificación de un contador público autorizado y cómo se hace. Creo que es una entidad que no está habituada a nuestros informes, entonces puede que este informe les vaya a resultar nuevo. Bueno, esto sería, voy ahora a revisar y a contestarles por la página. Muchísimas gracias a todos por la paciencia y el tiempo y el interés en seguir aprendiendo juntos, y cualquier cosa en que les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Aquí estamos tratando de guardar la cuarentena lo mejor posible. A las personas que me orientaron, ayudaron en cómo hacer el Facebook, muchísimas gracias. No digo nombres porque luego se me olvida alguno. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su confianza. Recuerden que el colegio va a sacar una actividad virtual, no estoy segura si va a ser hoy o va a ser el lunes, entonces no les puedo dar mayores detalles, pero ahí cualquier cosa pueden escribir al colegio y probablemente hay alguien conectado dispuesto a colaborarnos. Muchísimas gracias, que Dios los acompañe, que estén muy bien con sus familias y sus seres amados. Un abrazo.